Mi nombre es Julia Elena Ibáñez y vamos continuando con los videos de contabilizaciones. Vamos a presentar un video a través del cual aprenderemos a hacer el registro de capital para una sociedad anónima y su respectivo balance de apertura, es decir, cómo lo reconocería en un estado financiero solo al momento del inicio de la empresa. Para esto vamos a pensar que el 1 de marzo del 2017 se realiza la creación de la empresa, la cual se llama Los Incansables S.A. Se va a dedicar a la comercialización de zapatos para dama y en un futuro va a tener la obligación de ser gran contribuyente autorretenido. Recordemos que una sociedad anónima debe estar compuesta mínimo por 5 accionistas, está obligada a tener revisor fiscal y el capital está compuesto por capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. El capital autorizado, ¿cuál es? El capital que se obliga a la empresa que es la empresa, los socios de accionistas definieron que era lo que iban a necesitar durante toda su vida útil. El capital suscrito es el que se va a obligar a pagar en el término de un año para el caso de la sociedad anónima, y el capital pagado debe ser efectivamente desembolsado al momento de su creación. Para eso vamos a decir que el capital suscrito de la empresa son 1.100 millones de pesos dividido en 1 millón de acciones por un valor nominal de 1.100 pesos cada uno. De este capital autorizado se va a suscribir 660 millones de pesos y a su vez se va a dividir en 5 accionistas quienes van a cancelar el 100% de ese capital autorizado, es decir, se autoriza 660 millones de pesos y en el momento de su creación cada uno de los accionistas va a hacer su aporte de 132 millones de pesos y va a completar el capital suscrito de 660 millones de pesos. ¿De qué forma van a realizar el aporte cada uno de los accionistas? Juan Andrés Pérez va a cancelar en cheque, Diego Sánchez Rodríguez también en cheque, Mariana Roa en cheque, Sara Sofía en cheque y Sebastián Cruz Álvarez en cheque. Procedemos aquí en un Excel, ya lo tengo contabilizado para que el video pues no salga tan largo, a identificar cómo sería la afectación en la contabilidad. Recordemos 2 cosas importantes que en la contabilidad pues tengo que definir a qué cuenta voy a afectar, sea en el débito o sea en el crédito, pero al final de cada registro débito y crédito la suma de débitos debe sumar el mismo valor en los créditos y eso se llama principio de partida doble, que recordemos que la partida doble ¿qué es? Es un principio que se le atribuye a Lucas Paciolo, donde dice pues que toda cuenta deudora debe tener una o varias contrapartidas en el crédito que sumadas me dé el mismo valor. Primer paso, vamos a registrar el capital autorizado. ¿Cuánto fue el capital autorizado? 1.100 millones de pesos. Se van a afectar directamente al patrimonio las 2 cuentas, porque este es un registro que es informativo que afecta al patrimonio, con la cuenta acreedora que mantiene su naturaleza, que se llama capital autorizado, y su contrapartida, que es capital por suscribir. Es decir, la asamblea de accionistas ya autorizó, ahora estamos pendientes por suscribir ese 100%. Pero de suscribir ese 100%, ¿cuánto se suscribió al momento de la creación? 660 millones de pesos. Entonces el registro contable de esos 660 millones de pesos los vamos a afectar a una cuenta que se llama capital suscrito por cobrar 310515, que va en el débito, contra el capital por suscribir. ¿Por qué aumento esta cuenta del capital por suscribir? Porque acá la estaba disminuyendo, pues se suponía que todavía no habíamos suscrito nada, pero como ya se suscribió, entonces aquí ya la estoy aumentando. Cada uno de los accionistas dijimos que iba a hacer el pago a través de un cheque, 120.000 acciones y cada acción vale 1.100 pesos, o sea que equivale a 132 millones de pesos por cada uno de los accionistas. ¿Cuál es el registro contable? Si el señor Juan Andrés Pérez entregó un cheque a la empresa, le debemos de hacer un recibo de caja. ¿Por qué un recibo de caja? Porque es el documento que está soportando el ingreso de dinero a la empresa. Este recibo de caja va a afectar la caja general en el débito, es decir, la va a aumentar porque es una cuenta de naturaleza deudora. Quiere decir que aumenta en el debe, disminuye en el haber. Y la contrapartida va a ser un aumento en esta cuenta, la 310515, que es la cuenta de capital que se llama capital suscrito por cobrar. Aquí en este registro, en la nota de contabilidad, quedaron 660 millones por cobrar, pero ya el accionista número 1 pagó 132 millones de pesos. En el caso del señor Diego Sánchez Rodríguez,
pasa exactamente lo mismo. Aquí lo que nos cambia es que ya no es el recibo de caja número 1, sino el recibo de caja número 2. ¿Por qué? Porque no le podemos hacer un mismo documento a dos personas diferentes. Cada persona va a tener un soporte porque son beneficiarios diferentes. El concepto se va a mantener, solamente que cambia el nombre del accionista y lo mismo, aumenta la caja en 132, aumenta el patrimonio. Y así sucesivamente con los 5 accionistas. Y podemos ver en este pequeño asiento de los registros compuestos de todo el día, pues la suma de débitos y créditos me da el mismo valor. Aquí, ¿qué fue lo que hice? En primera parte reconocí el capital, esta parte que es el capital autorizado, 1.100 millones de pesos. Posteriormente se hizo el registro del capital suscrito, 660 millones de pesos. Y por último hicimos el registro del capital. Este se llama el capital, en el caso de la caja, el capital pagado, es decir, cada uno de los aportes que realizaron los socios y accionistas. Como segunda medida voy a realizar acá un pequeño filtro en el cual voy a mirar más o menos cuáles fueron las cuentas contables que se manejaron. Entonces, si se puede observar, la primera cuenta contable que se manejó se llamó caja general y la suma de la caja general nos da 660 millones de pesos. ¿Para qué necesito eso? Si recordamos, lo primero que dijimos que era que íbamos a abordar en este tema fue el registro de capital de la sociedad anónima. Ya hicimos el registro, ya contabilizamos el aporte, el capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Vamos a colocar esa información en un pequeño balance de apertura. Entonces, en este balance de apertura, ya lo tengo acá elaborado, vamos a colocar los datos generales de la empresa. ¿Cuáles son esos datos? Que serían mi encabezado de este estado financiero. ¿Cómo se llama la empresa? ¿Cuál es el NID? ¿Qué nombre de estado financiero estoy haciendo? ¿Con qué fecha? Y cómo lo voy a representar a nivel de moneda. Si lo tuvieran miles de pesos, acá, ¿qué coloco? Pues no coloco pesos, sino miles de pesos. Si lo tuviera en euros, pues coloco euros. Si lo tuviera en yenes, coloco yenes. Acá debo de informarle a la persona que va a ver este estado financiero en qué moneda se lo estoy representando. Entonces, la suma de la caja, la suma de los 5 aportes en la caja, lo podemos ver, nos da 660 millones de pesos. Entonces, en mi esquema del estado financiero, la primera parte es el encabezado y la segunda parte es el contenido. El contenido es donde distribuyo lo que es el activo, el pasivo y el patrimonio. En este caso, el activo, la caja hace parte del activo corriente de una cuenta que se llama efectivo de equivalentes de efectivo, que la denomina así la norma internacional, y yo lo quise detallar un poquito más, dije caja general o efectivo caja. ¿Cuánto voy a tener ahí? 660 millones de pesos, los cuales me suman el efectivo, que me van a dar el mismo valor en el activo corriente, y es todo el activo que tengo en este momento. ¿Por qué no tengo más activos? Porque dentro de la presentación que acabamos de ver, nos dijeron que la forma de pago de cada uno de los aportes fue a través de un cheque, es decir, cada socio giró 132 millones de pesos a la empresa. Ahora vamos a mirar el pasivo y el patrimonio. Entonces, en el patrimonio, pasivos no tenemos porque en este momento no hemos movido ninguna deuda, pero sí tenemos una cuenta en el patrimonio que se llama 3105 capital autorizado. Si podemos observar aquí, el capital autorizado dice que solamente tiene un movimiento crédito de 1.100 millones de pesos. En mi balance de prueba, ¿cómo lo voy a presentar? Entonces tengo mi patrimonio, capital autorizado, 1.100 millones de pesos. Aquí lo voy a dejar como es su naturaleza, es decir, 1.100 millones de pesos exactos. Aquí no cambia la naturaleza. Al no cambiar la naturaleza, pues no le tengo que colocar ningún paréntesis. Recordemos que el paréntesis lo uso cuando la cuenta al final me va a quedar con naturaleza contraria. Vamos a revisar las otras cuentas del patrimonio. Mi segunda cuenta del patrimonio dice que es la cuenta 310510 capital por suscribir, pero observemos qué pasa acá en el capital por suscribir. Si sumamos, el capital por suscribir tiene un débito de 1.100 millones de pesos y un crédito de 660 millones. ¿Y dónde quedó el saldo de esa cuenta? Recordemos que el saldo es sumar débito o crédito donde esté mayor valor y restarle la otra partida. En este caso, el mayor valor donde estaba en el débito, y le resto los créditos. Quedaron 440 millones de pesos de saldo en esta cuenta. ¿Qué pasó con esta cuenta? ¿Cuál es la novedad? Que esta cuenta está con naturaleza contraria. ¿Por qué?
porque la cuenta 3, las cuentas que pertenecen a la clase 3 son parte del patrimonio, y el patrimonio es de naturaleza crédito. ¿Qué quiere decir en la naturaleza crédito? Que aumenta en el haber o en el crédito y disminuye en el débito. En este caso, esta cuenta, el saldo quedó disminuyendo el patrimonio, entonces tengo que reportarlo en el balance de prueba con o en rojo o con paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que quedó con naturaleza contraria. ¿Qué otra cuenta tenemos? Después de ahí tenemos la cuenta 310515, y en la cuenta 310515 observemos aquí cuál es la novedad. La novedad es que tengo unos débitos de 660 millones y tengo unos registros en el crédito de 660 millones de pesos. Es decir, esta cuenta me va a quedar con saldo cero. ¿Por qué? Porque todo lo que se había suscrito, que se habían obligado a pagar los accionistas en el término de un año, lo pagaron de una vez. Y al haberlo pagado de una vez, entonces ya no hay capital suscrito por cobrar. Es decir, que aquí la cuenta capital por suscrito por cobrar, yo no la menciono, no la coloco en el patrimonio porque no tiene saldo. Tomando las cuentas que sí tienen saldo en el patrimonio, que tenemos un capital autorizado de 1.100 millones de pesos, un capital por suscribir que disminuye el patrimonio de 440 millones de pesos, lo que da un total de capital de 660 millones de pesos. Y a su vez un total del patrimonio de 660 millones de pesos. Aquí no coloco ni menciono el pasivo porque no tengo pasivos, pero si tuviera pasivos, pues acá abajo podría decir total pasivo más patrimonio 600 millones de pesos. Recordemos que la ecuación contable, ¿qué nos dice? La ecuación contable dice la suma del activo debe ser igual a la suma del pasivo más el patrimonio. En este caso estamos cumpliendo con esta ecuación. ¿Por qué? Porque tengo unos activos de 660 millones de pesos y un patrimonio de 660 millones de pesos. Terminada esta parte, que es como la información que hace parte, que me va detallando cómo está compuesto mi estado financiero, procedo a firmar este estado financiero. ¿Quién lo firma? El representante legal con su cédula, el contador o la contadora, en este caso la contadora, con su matrícula profesional, es decir, con su tarjeta profesional. Y por último lo firma el revisor fiscal también con su tarjeta profesional. Y ya, terminado este punto, ya diríamos que hemos abordado los dos puntos que teníamos propuestos para este video. Primer punto era registrar el capital de una sociedad anónima. Segundo punto, elaborar el balance de apertura. Y como por último, quiero compartirles algo con respecto a los regímenes. Si ustedes se dieron cuenta, el planteamiento del ejercicio que hicimos, que acabamos de cerrar, decía que la empresa era gran contribuyente autorretenedor. Entonces quiero recordarles que existen dos obligaciones para efectos de todo lo que tiene que ver pues a nivel impositivo. La DIAN estipula dos tipos de personas: las personas que pertenecen al régimen simplificado y las que pertenecen al régimen común. Teniendo en cuenta que los que pertenecen al régimen común van a tener dos obligaciones adicionales. Uno, que es ser gran contribuyente autorretenedor, que esa es por imposición. ¿Qué quiere decir por imposición? Cuando usted se pase de los topes de ingresos, de ventas que exige la ley, la DIAN emite una resolución donde dice: a partir de ahora tales empresas son grandes contribuyentes. Y la segunda, que es, aquí la reconozco, la identifico con la A, sería régimen común autorretenedor. Autorretenedor no es por obligación, sino por opción, es decir, que las empresas que cumplen con los requisitos que la ley estipula para ser autorretenedor, ellas voluntariamente van y le dicen a la DIAN: señores DIAN, yo quiero ser autorretenedor, estos son los requisitos que certifican que cumplo con ellos, por favor, emítame la resolución. Las dos responsabilidades adicionales en el régimen común deben de tener una resolución, y dichas resoluciones deben de ser informadas al momento de la venta en su factura de venta. No quiere decir que por ser gran contribuyente deje de ser régimen común, no, al contrario. Para poder llegar a ser gran contribuyente, perdón que acá acabo de darme cuenta que tengo un error. ¿Dónde está? Acá. Acabo de darme cuenta que tengo un error, una letrica. La voy a corregir de una vez para no volver a repetir el video. Entonces, para ser régimen común, para ser gran contribuyente, debo de ser primero régimen común.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Pues digamos que las principales diferencias, entre otras, ya pues en la parte operativa se van descubriendo, es que en la primera los dos se inscriben en el RUT, solamente que en el régimen simplificado le va a aparecer la obligación número 12 que dice perteneciente al régimen simplificado o venta régimen simplificado. En el caso del régimen común, al momento de inscribirse en el RUT le van a aparecer más obligaciones, como por ejemplo ventas régimen común, declaración de renta, aplicar retención en la fuente, bueno, otras obligaciones, información exógena, entre otras. El régimen simplificado por obligación debe llevar un reporte diario de sus compras y ventas a través de su libro fiscal. En cambio, el régimen común por obligación debe llevar los libros de contabilidad, es decir, llevar toda la contabilidad debidamente soportada con todos los requisitos que esto implica. Al momento de la venta, el régimen simplificado no emite factura, emite una cuenta de cobro, un recibo, un soporte, y si lo necesitamos nos da su copia del RUT. En el caso del régimen común sí debe emitir factura de venta y debe de cobrar el IVA. A su vez, es una persona que declara impuestos, que aplica retenciones, que declara retenciones y que los paga. Y por último, este segundo debe informar el cese de actividades. ¿Qué quiere decir informar cese de actividades? Pues si usted va a cerrar la empresa, tiene que informarlo. Si usted no lo informa, le van a seguir corriendo sus obligaciones a nivel impositivo. Entonces es preferible, según la ley 580, que usted avise cuando no va a tener actividad para que no le corra ninguna obligación adicional. Espero que les haya servido este video. Muchísimas gracias. Seguiré ingresando nuevos videos para ir aclarando algunas dudas e inquietudes que se han presentado. Muy buena tarde, que Dios los bendiga.